Bien, pues continuamos con esa segunda parte y es importante recordar cómo de pronto la estructura ferroviaria vino a facilitar el traslado de las mercancías, el traslado de las materias primas e hizo de Gran Bretaña un referente industrial en la época. Aquí vemos las diferentes etapas de la llamada revolución industrial, en donde vemos cómo la revolución industrial no ha terminado, compañeras y compañeros. La primera etapa de la revolución industrial es de 1750 a 1830, con un tipo de producción mecánica a partir del carbón. La segunda etapa es de 1870 a 1930, que en México coincide con la revolución, con el porfiriato, en donde tenemos ahora la automatización, la producción en cadena a partir del empleo del petróleo y la electricidad. La tercera revolución industrial la encontramos en 1960 al año 2000, a partir de la automatización con el empleo de gas y la energía nuclear. Y hoy en día estamos viviendo la 4.0, la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, que inició en el 2010 a partir de la conexión de máquinas, la digitalización, la robotización, empleando gas e hidrógeno. Cada uno trajo sus diferentes invenciones, por ejemplo, la segunda revolución industrial, el automóvil, el teléfono, la radio, el avión, el cinematógrafo, etcétera, 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 y el repunte de nuevas industrias como el automóvil, la química, la siderúrgica, etcétera, 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 ¿ok? Cada una de estas etapas ha traído beneficios, inventos y revoluciones que han cambiado la vida de la humanidad, ¿ok? Por eso de pronto estas personas que nacieron en el 2000 y fracción, de niños, recuerdan que de pronto los celulares smartphone no existían, ¿no? Entonces la gente que de pronto venimos allá de finales de los 80, pues comenzamos a ver que hay un panorama tecnológico totalmente diferente a lo que hay hoy en día. Digo, no nos esperamos hace 30, 25 años la gran importancia del internet, ¿no? Entonces esto ha ido revolucionando la vida, los modos de vida, las industrias, la economía, la forma también de entender, de hacer nuestra vida y nuestra realidad. Vamos a quedarnos nuevamente en la primera revolución industrial. Más adelante veremos la segunda etapa. Aquí podemos ver la expansión del ferrocarril en Europa. Evidentemente en 1840, ojo, ya estamos hablando del siglo XIX. En 1840, cuando ya había concluido la primera etapa de la revolución industrial, vean cómo en Europa realmente no existía el ferrocarril. Evidentemente sí en Gran Bretaña. Vemos por aquí en algunos lados de Alemania, algunos lados de Francia, España ni de locos había ferrocarril. Vean cómo a partir de los siguientes lustros, siguientes décadas, comenzamos a ver, quiero que nos enfoquemos ahorita a Gran Bretaña, vean cómo Gran Bretaña fue aumentando cada vez sus ferrocarriles, ¿no? De pronto es muy notable cómo aumentó de gran manera su desarrollo ferroviario, y podemos ver cómo el resto de Europa, todavía hasta 1850, casi no tenía ferrocarril más que en las zonas industriales de lo que sería Alemania, de lo que es Francia, y ya, se acabó. Por ahí parece ser que aparece algo en Cataluña, vean, ¿no? En la región de Barcelona, y hasta ahí, ¿no? Se acabó. ¿Qué pasa en la segunda revolución industrial? En donde de pronto se dice, es que el porfiriato también traía el ferrocarril. Pues ¿qué creen? Que era algo que se estaba dando en todo el mundo. En este caso vean Europa como en la segunda etapa de la revolución industrial podemos ver que Europa se comienza a llenar de vías ferroviarias. Ya no nada más en los grandes centros industriales de Alemania y Francia, sino también a España, también a Italia y otros lugares que comienzan a ir hacia los Balcanes, comienzan a ir hacia Rusia, etcétera. Vean Dinamarca, Suecia, etcétera, comienza a llenarse de ferrocarriles y por lo tanto la complejidad del ferrocarril también va cambiando, su velocidad, la posibilidad de carga que podía llevar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias de la revolución industrial, de su primera etapa? Primero, la migración del campo a la ciudad, por lo tanto el campo comienza en declive. El cambio de producción artesanal a fabril, comienza a abandonarse esta producción manual artesanal
por el obrero, el que manejaba las máquinas, las fábricas. La burguesía se convierte ahora en un empresario y se revela ante la aristocracia. La aristocracia, aquellos que tenían ese poder y esa riqueza o esa nobleza a partir de que ellos habían heredado un título, habían heredado un nombre, un apellido, las tierras, etcétera, pues resulta que la nueva burguesía, que ya desde el gótico comenzaba siempre a ser un tanto rebelde y a mover las masas, pues la burguesía ahora que tiene el poder puede convertirse en empresario. Doy el dinero, doy el capital financiero para que una empresa, en este sentido, un barco, la locomotora, una metalurgia, un taller, etcétera, comience a generar dividendos, dinero. Y me genera más dinero que el mismo aristócrata. Surge el proletariado, que es el obrero, es una nueva clase social, en precarias condiciones laborales. De pronto podríamos pensar hasta una nueva etapa de la esclavitud. Antiguamente no había ni seguro social, trabajaban niños, adultos mayores, eh, mujeres, hombres, todos por igual, en mínimas condiciones, más de 8 horas, hasta 12 horas, etcétera, ¿no? Y mal, pésimas condiciones sanitarias además. Empleo de fertilizantes y nuevas técnicas para la agricultura. Eso también es un hecho, hay beneficios a la agricultura. Hay una transformación de los transportes, vías y medios de comunicación. Un crecimiento demográfico que de pronto se desborda en las ciudades, sobre todo de tipo industrial. Se disminuye la mortalidad, curiosamente crece la cantidad de población, pero las condiciones laborales, las condiciones higiénicas eran tan malas, la seguridad social, la seguridad el seguro de salud no existía, que la gente se moría muy joven. 40 años y te andabas ya muriendo, ¿ok? El desarrollo del sistema capitalista y un buen sistema bancario, es muy importante la importancia del sistema bancario para dar una certidumbre y una seguridad al mercado. Imagínense, voy generando riqueza, lo pongo en un banco y de pronto el día siguiente el banco desaparece. No, bueno, el colmo, ¿no? Y el nacimiento de los movimientos obreros, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales movimientos, el movimiento ludista, ¿no? Que comenzaba a destruir las máquinas, a sabotear las máquinas para de pronto pues darle peso a la mano artesanal y no a las fábricas. En fin, las condiciones fabriles pues eran estas: estar en nuevos edificios que eran fábricas, en donde van a estar conviviendo máquinas ruidosas, peligrosas, contaminantes, con las personas que tenían nulo equipo de seguridad y que podían sufrir accidentes y bueno, pues quedas mutilado o perdías hasta la vida, en fin, ¿no? Y el que se beneficiaba pues era el capitalista, este empresario, este burgués, pues a cuesta del trabajo, de lo que generaban los obreros, que ahí después un burgués justamente llamado Karl Marx haría unos libritos muy digeribles de leer llamado El Capital, en donde justamente criticaba esto, ¿no? Que de pronto qué pasaba con ese valor extra o ese valor que de pronto el obrero trabajaba y que se lo quedaba el capitalista, no se le daba o retribuía al obrero. En fin, eso se platicará posteriormente y seguramente en su siguiente materia de historia platicarán también mucho de ello. Pues justamente vamos a ver los movimientos obreros. De forma muy sencilla, el ludismo, destrucción de las máquinas a finales del siglo XVIII, el Trade Unions de 1824 buscaba los derechos de los obreros, lo cual trae en consecuencia el nacimiento de los primeros sindicatos de obreros, y un movimiento llamado el cartismo de 1837 a 1848, en donde se buscaba democratizar y reformar socialmente las condiciones laborales del obrero. Vean cómo difícil, pero poco a poco los sindicatos, que hoy en día se satanizan mucho, los sindicatos lograron los beneficios y las prestaciones y las mejores condiciones laborales para los obreros, para el proletariado. Los movimientos sociales que nacen a partir de estos movimientos obreros, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, y de los cuales no profundizaré,
Por ejemplo, surge la idea de un socialismo utópico que reprueba el capitalismo y busca la igualdad del obrero frente a las demás clases sociales. Un socialismo científico que se le asocia al marxismo, en donde a partir de un materialismo histórico se habla de la acumulación del capital, la plusvalía, la lucha de clases, la dictadura del proletariado, la sociedad comunista. Y otro movimiento social es el anarquismo, el rechazo total a la autoridad, la destrucción del Estado, las comunas autogestivas y la colectivización. Estos son los movimientos sociales que van a repercutir en la segunda etapa del siglo XIX y que veremos todavía hasta el siglo XX. Y hoy en día seguimos viendo estas pugnas, estos movimientos, estas formas del pensamiento. En este siglo XIX, al inicio del siglo XIX, vamos a encontrar hasta arriba una gran burguesía a partir de los banqueros, los rentistas, los que vivían de rentas, los empresarios de la industria, la mediana burguesía con los profesionistas, los comerciantes, los funcionarios del gobierno, la pequeña burguesía que eran campesinos acomodados que tenían tierras, los tenderos que tenían tiendas y los empleados. Y las clases populares, que era el resto, vean, artesanos, empleados, proletariado, jornaleros. Vean cómo de pronto ya no se habla del clero, ya no se habla del rey, ya no se habla de un presidente. Se está hablando ahora de una nueva forma estamentaria de organizar las clases sociales a partir del dinero, ¿no? A partir de estos beneficios que trajo la revolución industrial. Bien, después de tener todo este contexto, ¿cómo influyó esto en la arquitectura? Paso número 1, los materiales de construcción. No era paso número 1, era punto número 1, los materiales de construcción. Al existir, en consecuencia, la revolución de la industria con la metalurgia, por ejemplo, comienza a desarrollarse, a mejorarse, a complejizarse ciertos materiales de la construcción que traería en consecuencia nuevos sistemas constructivos y por ende nuevos sistemas estructurales en las construcciones. Aunque hay que recalcar que en un inicio las academias de arte rechazarían estos sistemas constructivos, dirían que son feos, poco agradables a la vista. Seguíamos todavía con un patrón y más estos esquemas tan ortodoxos de la primera etapa del neoclasicismo que decían no, nosotros usaremos el mármol, el color blanco, la sencillez, buscar las formas geométricas básicas, buscamos imitar la grandeza y el esplendor de las repúblicas griegas, romanas, del Renacimiento, etc. Ellos estaban con otra onda. Pero de pronto existía esta idea de que pues nuevos materiales, nuevos sistemas constructivos, nuevos sistemas estructurales eran más prácticos. Y yo lo que requiero en un desarrollo industrial es rapidez. Entonces no voy a hacer un puente de piedra que me tarde 10 años, voy a hacer algo rapidísimo. Y es aquí donde poco a poco comienza a tener no porque nunca lo hubiera tenido, ojo, pero acaba de tener una principal relevancia la ingeniería y de pronto los arquitectos andan como que en otro rollo y los ingenieros andan en otro rollo. Y algo que siempre se dio en el pasado, esta relación entre los constructores, los ingenieros y los arquitectos, pareciera que en este momento se están separando. Y comienza un pique que pareciera que hasta el día de hoy hay, pero no es cierto. No hay obras arquitectónicas sin ingenieros, arquitectos y una visión multidisciplinaria. Eso es un hecho al día de hoy. Quien no lo ve así, pues está viviendo en el siglo XIX. Uno de los principales materiales será el hierro. Ojo, por favor, no acero. El acero es hasta el siglo XX. Ahorita es el hierro. Hay dos tipos de hierro, el hierro forjado o dulce. El hierro forjado era aquel que a partir del fierro o el hierro como mineral comenzaba a fundirse, se sacaba una barra y a partir de un martillo comenzabas a darle forma a esa barra. Esta forma de trabajo se venía trabajando desde la llamada edad de los metales, o sea, estamos hablando desde la antigüedad, se está manejando el hierro, es uno de los primeros metales en manejarse.
De hecho, a partir del año 1000 antes de Cristo, ya en Egipto comenzaba a ser esto común y viene a ser uno de los metales más duros hasta ese momento, aunque sigue teniendo cierta fragilidad. Evidentemente, si haces una barra de 5 metros, pues fácilmente se puede romper. De ahí la idea de lo dulce. Tiene poca resistencia, es quebradizo. Se tiene que cuidar mucho la forja. Se tiene que cuidar mucho cuando se está forjando, porque si de pronto al momento de endurecer con aceites el material caliente del hierro, podría quebrarse, podría de pronto generarse algún tipo de fractura y no sirve. Tendría que volver a refundirse y bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces se usa la forja, grandes hornos en el cual derriten este mineral, sacan barras y a martillazo y yunque comienzan a darle forma. Ese es uno. Otro tipo de hierro que comienza a revolucionarse y a manejarse, sobre todo en el siglo XIX, será el hierro colado o vaciado. Vaciado no porque fuera muy chistoso. Hierro vaciado se refiere a que lo vaciaban en moldes o se colaba. Por lo tanto, se hacía una especie de molde, que podían ser moldes enormes, y dejaban caer este fierro o hierro fundido, y al estar líquido, pues llenaba todo el molde, dejaban que se enfriara, quitabas el molde y te quedaba una pieza de hierro continua que podía tener relieves, formas, florecitas, formas muy rebuscadas, etcétera. ¿Ok? Entonces, muchas veces en el siglo XIX se manejó de hierro colado o de forma mixta, hierro colado con elementos de hierro forjado. Y se podían unir con remaches. ¿Ok? Luego surge la mezcla del hierro y el carbono, lo cual da pie al acero y tiene mayor resistencia, pero se usa hasta el siglo XX. O sea, el acero lo vamos a eliminar. No lo utilicemos para analizar la arquitectura del siglo XIX, aún. El hierro colado, mayor resistencia, mayores dimensiones y uso de altos hornos. Por lo tanto, el hierro forjado se utilizará para dimensiones cortas y el hierro colado para dimensiones grandes. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas? Mayor resistencia a la compresión y la tracción. La compresión, acuérdense, cuando algo está siendo aplastado. La mayor resistencia que la madera. Se pueden hacer láminas, se pueden hacer tubos, se pueden hacer varillas. En este momento las varillas existían, pero no como las de ahora, eran varillas lisas, que comienzan a utilizarse como refuerzos, ganchos, grapas en algunos elementos a partir de 1810, 1820. Pero las varillas que hoy en día conocemos se va a dar hasta final del siglo XIX y durante todo el siglo XX. El desarrollo de perfiles, ¿no? Que tenga de pronto estos elementos, un perfil, una forma en I, una forma H, etc. Y cables, a partir de que se comienzan cables a ir tensando, a ir generando pequeñas líneas o hilos, por así decirlo, de hierro, comienzan a generar cables. Surge la T invertida como principal perfil, que tiene esta forma. Ok. Y se pueden unir con remaches. Acuérdense, los remaches es aquí genera un hoyo. Y aquí yo le voy a poner, pues justamente un remache. Ok. Que atornillaba. Todavía la idea de la soldada todavía no se da. Y esto permite grandes claros. Más que la piedra o una facilidad en la construcción de un gran claro que la piedra no me permitía en un inicio. Aunque podemos ver el Panteón de Agripa, digo, ese siempre va a ser un hito constructivo para los romanos. En 1800, y nada más como dato, la soldadura por arco surge gracias a un químico, pero hasta 1885 es que se da su primera patente. En el 1893 se inventa la soldadura por gas y hasta 1900 se inventa la soldadura con soplete de acetileno. Por lo tanto, la idea de la soldadura en la construcción se viene desarrollando realmente hasta final del siglo XIX, pero
de forma muy amplia y muy desarrollada durante el siglo XX. ¿Ok? Por lo tanto, podríamos encontrar quizás algunos detalles soldados, sí, pero no era algo tampoco tan común. ¿Ok? Y aquí tenemos este Iron Bridge en Medley Colwall-Broykdale, que es un puente que está uniendo dos zonas, dos orillas de un río, diseñado por un ingeniero, Thomas Farnell Pritchard, en 1779. Vean, 1779, y lo que hizo fue, a partir de unos arranques de piedra y con unos pilares intermedios, viene a facilitar el camino con esta estructura de alma abierta, un tanto gariboleada, ¿no? Con hierro colado y algunos elementos de hierro forjado, para generar este puente, este camino. Vean entonces, aquí están los elementos a manera de contrafuertes de piedra y estos elementos de hierro que vienen a generar la estructura del puente. Aquí está el primer puente de hierro, la primera construcción de hierro. Porque el hierro ya existía, pero se usaban para detalles, no para toda una estructura. Entonces este viene a ser un edificio hito. Aquí tenemos otras fotografías. Vean cómo se ven estas burbujitas. Estas burbujitas se refiere a que el hierro fue colado. Cuando se enfría queda como un flan. ¿Han visto la parte de arriba del flan? Cómo queda como unos burbujitas. Pues así queda. Podemos ver cómo hay ciertos elementos estructurales que vienen a consolidar este esquema. Y tenemos la morfología de este puente, que se ve muy atractivo. Uno de los primeros puentes, que vamos a profundizar más adelante, o más bien ya lo señalamos con Napoleón Bonaparte, que es el Puente de las Artes de Louis Alexandre César de 1801, uno de los primeros puentes en la Europa continental, en París, que viene a unir la Île-de-France con el resto de la ciudad. También tiene pues este elemento mixto de cantería, piedra, y estos elementos de hierro colado. Tenemos uno de los primeros puentes que se da en Filadelfia, Estados Unidos, el Spider Bridge de James Finlay de 1816. Resulta que a partir de unas catenarias con cables, unas enormes cadenas, comienzan a generar este puente colgadizo para librar un gran claro. ¿Ok? Tenemos por aquí también el puente sur del Seine, que también es en París, con de Saint-Denis con la Île-de-France, de Marc Seguin de 1844. Vean cómo no es quizás tan amplio o un claro tan largo como el Spider Bridge, pero podemos ver cómo con unos tirantes metálicos y unas catenarias comienzan a librar este claro utilizando elementos de madera, piedra y hierro para poder librar este claro, este río. Vean cómo de pronto esto comienza a ser más práctico, más rápido y a revolucionar la infraestructura urbana. Este edificio, que también ya lo habíamos platicado, que es la sala de granos de François-Joseph Bellanger y François Brunet de 1806-1811, se reconstruye la cúpula, y la cúpula se hace totalmente de hierro, con vidrio, que ese es otro de los materiales que en breve veremos. Quizás una de las primeras casas o edificios de gobierno que se construyeron fue en las Islas de las Bermudas, que estaba bajo el gobierno de Gran Bretaña, en 1820 por Edward Hall, que es la casa del comisionado. Vean, está en una islita y literal todo el esquema frontal está hecho de hierro. Vemos las columnas muy delgadas porque ya no se requiere un gran volumen, con las molduras, los barandales y ciertos elementos estructurales de hierro. Aunque todo el edificio en sí es un sistema mixto donde hay hierro, hay los materiales o los sistemas clásicos como son los muros de piedra, pero vean cómo ya desde la cubierta y toda la idea estructural exterior y algunos elementos interiores vienen a ser ahora de hierro colado. Que es uno de las primeras iglesias o edificios religiosos de 1836 por Alessandro Manetti y Carlo Reichheimer, es la iglesia de San Leopoldo en Folónica, en Italia. También es un sistema
mixto en donde la parte frontal, estas columnas, este pedestal, este entablamento y esta bóveda, se está construyendo de hierro colado. De ahí que tengan estas formas. Esto no es labrado, esto es un molde. Y así salió. Podemos ver ya entonces esta manufactura, que son unos querubines y de pronto estos elementos decorativos, este remate con la cruz. Todo eso fue a partir de los moldes. ¿Ok? De ahí la importancia de estos moldes. Surge una de las primeras estaciones de ferrocarriles con un gran claro a partir del hierro, que es en 1830 el Crawley Street Ridgeway, que es la estación de Liverpool, en donde vemos que los andenes y las vías de carga y descarga se están cubriendo con una armadura a dos aguas, y comienza en 1830 a hacerse común a lo largo del siglo XIX este tipo de soluciones. También muy importante que a partir del hierro colado surge mobiliario urbano como los faroles fernandinos de 1830, las llamadas columnas Morris de 1868, en donde se ponía publicidad, se ponían anuncios, etc. Y las fuentes Wallace de 1830. De hecho, en León, Guanajuato, todavía se conservan algunas de estas. Es una estela metálica en donde tú podías, como si fuera una fuente, ir por agua. Y te ibas. Vean de pronto también cómo el hierro colado, moldes, comienza también a beneficiar el mobiliario y la imagen urbana de estas ciudades. El vidrio. El vidrio también viene a ser un elemento que se revoluciona. Existe el vidrio soplado y de corona, se soplaba para hacer elementos curvos, o el de corona, que era de forma circular, en donde con la revolución se podía una plasta. El vidrio es arena fundida, se genera una masa y a partir de esa masa la podía yo inflar soplándola, o mediante pequeños discos que giraban para generar estas, les llamaban coronas, que parecían como el fondo de una botella de vidrio y se utilizaban mucho para las ventanas antiguamente. Esto se viene a sustituir por algo llamado vidrio extruido, que tiene una mayor resistencia, mayores dimensiones, a un menor costo. El vidrio flotado, que ya es de 1902, que ya tiene que ver con un desarrollo industrializado de un vidrio plano, que ese no nos interesa, pero hay que entender el vidrio extruido. Alcanza grandes dimensiones, pero no es totalmente plano, tiene sus impurezas. Tiene ciertas líneas, tiene ciertas formas, cierto grosor que de pronto no es parejo, pero le puedes dar la forma que tú quieras. ¿Qué ventajas? Hay una ventaja de la uniformidad, la estandarización, disminuye el sonido exterior e interior, una flexibilidad en su uso, una variedad de dimensiones y grosores. Por lo tanto, yo podía manejar muchas formas como yo quisiera. ¿Cuáles son de las primeras propuestas? El gran invernadero de Chatsworth House en Inglaterra, de Joseph Paxton, que haría un invernadero. ¿Cómo cubriría este invernadero? Con una estructura de hierro y vidrio. Debido a que Inglaterra ya andaba por todos los continentes, pues de pronto se traían plantitas de todos lados. Entonces, pues tenían que generar un invernadero que fuera adecuara el clima a estas nuevas plantas o estos especímenes que no se adecuaban al clima de Gran Bretaña. Tenemos el Palm House, Real Jardín Botánica, en Inglaterra, de Decimus Burton, de 1841 a 1849. Y estas son las primeras construcciones en donde el vidrio abunda. Pero el edificio que todo el mundo conoce, bueno, vean estas más fotografías de cerca de esta, y es una reconstrucción, de hecho, si no me equivoco, no es el original. Podemos ver la idea de las puertas, la idea de los domos, ¿no? de estas formas curvas. Pero sin lugar a dudas el edificio más reconocido a nivel mundial y por la historia del arte y la historia de la arquitectura, no va a ser este, curiosamente, pero va a tener una similitud a este edificio. Vean el claro cómo se libra a partir de unas armaduras de alma abierta que permite un gran claro y por lo tanto no tener columnas. Eso al día de hoy nos suena muy lógico. Eso en su época fue la gran revolución.
Tenemos por ahí un teatro de una cubierta en Italia donde comienzan a utilizar también una armadura. Pero el edificio más conocido sin lugar a dudas será el Crystal Palace de Joseph Paxton, que además no era un arquitecto, ni era propiamente un ingeniero. Era un jardinero que tenía las habilidades y los conocimientos técnicos para de pronto hacer este primer invernadero, el que estaba acá, de 1837. Después platicaremos más de este proyecto, pero este surge para dar pie a la primera gran feria o exposición universal en 1851, organizado por en ese entonces el esposo de la gran reina Victoria, en el periodo victoriano, en el siglo XIX, para albergar a los diferentes países, las diferentes naciones y que expusieran sus avances tecnológicos. Para eso se requería un gran edificio de hierro en donde entrara la luz fácilmente, y es más, que Inglaterra le mostrara al mundo sus grandes habilidades tecnológicas e industriales. Evidentemente era el más avanzado de la época, sin lugar a dudas. Por lo tanto, lo que hizo fue este gran edificio, este gran palacio de hierro, en donde tenemos que en lugar de poner piedras o poner elementos opacos, puso materiales translúcidos, el vidrio. Y tenemos nada más y nada menos que un edificio de 363 metros de largo por 124 de ancho por 34 de altura. Una locura. El Crystal Palace, aquí tenemos algunas fotografías y una litografía de la exposición. Vean cómo había la idea de una fuente, un árbol, los diferentes países a lo largo de toda la propuesta. Y muy importante este edificio, que después se quemaría, lamentablemente, y como es hierro fundido, se perdería el edificio. Este edificio tenía las características muy interesantes, constructivas, que por tiempo y debido a que nos falta por ahí algo sobre el concreto, lo concluiríamos la siguiente sesión, ¿ok? Estemos muy atentos al siguiente video que se vaya a publicar la siguiente semana y a la reunión y sesión Zoom que tendremos en nuestra reunión sincrónica. Les agradezco mucho, cuídense y nos estamos viendo. Adiós.